mesa 6 se va ubicando, vamos entonces a dar inicio y te doy paso a ti para que te presentes, tu nombre, cargo, empresa y las conclusiones principales. Claro que sí, muchas gracias. Mi nombre es Mónica Vega, soy gerente de servicios financieros en Alimentos Polar Colombia. Estaba liderando la mesa número 1, un tema muy interesante ya para cerrar este foro enriquecido conocimiento el día de hoy. Nuestro tema correspondía a la gestión del ciclo de crédito y la cartera en el tejido empresarial, el emocionante desafío de convertir el riesgo en valor. Cuando nos enfrentamos a este tema, dijimos, bueno, ¿cómo empezamos a tratar y a integrar este reto que tenemos, sobre todo en el tejido empresarial? Nosotros lo primero que llevamos allí es la importancia de ratificar que las empresas debemos integrarnos para seguir desarrollando y para seguir construyendo país. Y es por esto que llegamos a la conclusión, no debemos temerle al riesgo, por el contrario, debemos pilotearlo acompañándonos de tecnologías flexibles. De igual forma, es importante apalancarnos en el conocimiento que tenemos de los clientes con una visión integral del proceso end-to-end, desde la originación del crédito hasta la cobranza. La segunda conclusión es la importancia de la información que nos lleva a la necesidad de la automatización de procesos al interior de nuestras organizaciones. Y sin ser menos importante, involucrar transversalmente a toda la organización hacia el conocimiento y el entendimiento de procesos. Esto porque incluso nosotros como áreas financieras y desde administradoras de riesgo al interior de nuestras organizaciones, debemos hacer una pedagogía y les queremos dejar una pregunta sobre la mesa también como reflexión, y es si en sus organizaciones hoy en día el EBITDA sigue siendo un inductor de toma de decisiones al interior de sus organizaciones o la generación de caja libre. Estas fueron las conclusiones de nuestra mesa número 1. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Vamos con la mesa 3, por favor, porque en la 2 no teníamos a nadie. Vale. Buenas tardes a todos, mi nombre es María Paula Romero, soy la gerente general de Unify en Colombia. Nosotros somos un integrador de tecnología y fabricantes también de algunas soluciones y estamos hoy acá de la mano con un aliado nuestro que es NICE. Nosotros en la mesa teníamos, digamos, una expectativa de venir a contar un poco lo que desde la solución, cómo les podemos ayudar con la rotación de cartera, la integración de la información y todo el journey end-to-end para que a la persona de cartera, como lo decían en varios paneles, le llegue ya un proceso muy asegurado y realmente pueda hacer su gestión de cartera. Y digamos que veníamos con el tema de poder reducir las tasas de morosidad a través de esto y de darle como toda la información al equipo que está haciendo la cobranza. Sin embargo, estábamos en la mesa y nos encontramos con un segmento que de pronto no habíamos explorado, la verdad, y nos genera una reflexión, como decías tú, y es el tema en el retail, pero en un sector muy de nicho que es de perecederos. Entonces nos decía nuestro invitado, es que yo tengo ventas desde contado, o sea, yo temas de morosidad, pues realmente es muy bajo mi riesgo, y nos hacía cuestionar también un poco desde la tecnología, cómo podemos acompañar también este tipo de empresas en donde su necesidad de información es totalmente diferente, donde tienen dificultades, más allá es más de dónde captan la información, cómo unifican la información para poder, digamos, gestionar muy rápido. Es un tema de velocidad realmente lo que veíamos, para poder saber si le entrego el pedido o no a este tendero de pronto y no me da tiempo de esperar 30 días a ver si pagó o no pagó. Entonces fue un poquito como la discusión que teníamos desde la tecnología, cómo podemos acompañar con velocidad, con información en línea, integrando todos esos sistemas, porque la dificultad mayor que tienen es muchos sistemas que les dan las diferentes herramientas, pero no un sistema integrado. Entonces creo que desde ahí nosotros con la herramienta podemos acompañar un proceso en ese sentido, dándole acceso. Y
Y creo que pues, me gustaría resaltar algo, de pronto no fue particular de la mesa, pero sí del panel durante todo el día, y fue la necesidad sí de automatizar y digitalizar procesos para acompañar los procesos de cartera, pero además cómo acompañamos nosotros como consultores ese proceso y esa adopción de la tecnología, ¿no? Porque creo que acá todo el mundo tiene muchas herramientas, pocas veces están integradas y pocas veces se cumple la expectativa de cuando se adquirió la tecnología. ¿Por qué? Porque la compro, la uso un poquito y como que me acostumbro al proceso y sigo haciendo lo de siempre con una plataforma diferente. Entonces, la invitación es que cuando abramos estos procesos de analizar cómo hacer mejor las cosas, podamos también considerar esa adopción de la tecnología, adopción de cambios de procesos para aprovechar de la mejor forma estas herramientas que nos dan. Muchísimas gracias. Te doy paso entonces. Vale, perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Franco. Yo soy director del área de inteligencia de negocios de Solati. Muy interesante lo del sector que estamos encontrando todos. Nos pasó exactamente lo mismo con un caso muy particular, también donde no hay una forma de hacer un estudio. ¿Perdón? ¿Que nos recuerdas la mesa en la que participas de la temática principal? Por supuesto, importantísimo. En la mesa 5, herramientas de EI para la gestión de cartera, cobranza, y aquí fue donde hablamos sobre los procesos de analítica, segmentación y herramientas que tenemos hoy en día disponibles para todo este tema que tenemos de volúmenes de datos importantes. Respecto a ese sector también pasa lo mismo, no da la oportunidad para llegar a estudiar y saber si es la cartera, no es la cartera, o qué hago, cómo lo trabajo, algo así, y pues ahí creo que hay un nicho de mercado y hay un tema que es de analítica, también debemos comenzar a trabajar en aquellos sectores en donde es un poco más complicado el tema de saber y la oportunidad que tiene ese sector de saber cómo debe ser la analítica en ellos. Pero bueno, nosotros nos devolvimos un poquito en el tiempo, tratamos de no devolvernos mucho porque ya era calcularnos los años entre todos, entonces resultaba ser complejo. Nos devolvimos un poco en el tiempo para saber cómo había sido la evolución de la analítica de las herramientas de había hace años a lo que hay hoy en día. Y llegamos ya a una parte hoy en día en donde, por ejemplo, antes teníamos una gran cantidad de volúmenes de datos y donde yo tenía que montar una herramienta y ponerla a funcionar a las 8 de la noche y levantarme a las 6, 7 de la mañana y mirar si corrió o no corrió y si terminó o no terminó. Y eso en el mejor de los casos, pues que terminara, porque si se había reventado la herramienta, pues vuelva y arranque, y eran procesos de meses que podían haber de analítica. Hoy en día no, hoy las herramientas de la nube ya permiten absolutamente todo, donde en milisegundos pueden tener todo un procesamiento de data, y eso es lo interesante que hay hoy en las herramientas, en la rapidez y en la fluidez de las herramientas. Pero también hay algo muy interesante que estuvimos comentando y que nos enfocamos mucho en ello, es en todas estas herramientas de preguntas, de Copilot, de todas esas herramientas como de Microsoft o algo que ya se están integrando a estos procesos. Antes las estábamos usando tal vez en los ChatGPT y todo eso, pero no, ya hoy en día hasta están integradas en los correos, están integradas no lo sabía, por ejemplo en Teams ya se puede hasta trasladar una grabación de una reunión o algo, todo eso se puede hacer actualmente. Entonces, en la analítica también, en los informes, en las nuevas herramientas, ya no quedan esos gráficos estáticos que nos servían mucho y que nos siguen sirviendo. Ahora ya hay herramientas que nos dicen, venga, yo le pregunto, grafíqueme mis ventas, grafíqueme cuál fue el mejor mes, grafíqueme, en fin, todo lo que se quiera hacer, y ello es muy interesante también en lo que se está trabajando hoy en día. Hubo una necesidad que nos llamó mucho la atención, puede que algunos digan, no, eso ya existe, pero bueno, no sabemos qué tanto, es saber en los temas comerciales a las empresas a quién llegarle, quién es la persona que realmente es usuario de alguno de nuestros productos. Y ahí decíamos qué interesante que existiera alguna herramienta que le dijera a uno, mire, es esta persona. No hablemos de LinkedIn porque pues luego lo puedo ver por el cargo, ¿no? Y también hay herramientas que bajan la información de LinkedIn, pero sabiendo el perfil de la persona, que uno le pueda llegar a esa persona exactamente de la empresa sin tener que pasar por toda la empresa o por todo el PBX o por todos los correos o esto. Entonces esa parte también es interesante. Y en general, pues básicamente es esa evolución y esas nuevas herramientas que hay en la nube, que ya inclusive tenemos disponibles en nuestros computadores, que nos van a servir a la analítica.
con el perdón un poquito del evento y una parte del nombre que tenía el evento de nuestra mesa, que decía que el dato como nuevo oro. Nosotros consideramos en la mesa que por ese metal precioso ya pasamos hace rato. O sea, estamos ya en diamante, petróleo, o sea, ya estamos hablando tema del dato es muy importante y hoy en día creo que digamos que en los estados financieros de las compañías tiene un valor bastante grande. No solamente me queda agradecerle a mis compañeros de la mesa, un trabajo y una charla muy interesante, y como ustedes saben, este tema de analítica genera pasiones, y eso es lo rico, ser apasionado, y eso se vio bastante en la mesa de nosotros. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a ti y a todos los integrantes de tu mesa. Pasamos con el líder de la mesa número 6. Buenas tardes, mi nombre es Román Velasco, vengo de BOSI. Nuestro tema puntualmente era estrategias de choque en cobranza en momentos de alto deterioro de la cartera. Y aquí quiero empezar diciendo que uno de los temas que se puso sobre la mesa fue que literalmente dio la pasión de la mesa y la discusión, es que hoy para todo el tema del B2C hay demasiadas herramientas de cobranza, demasiados modelos, pero para el B2B no hay nada. Y está el reto realmente en donde el B2B desde el punto de vista de cobranza puede entrar y puede empezar a tener unos modelos que sean muy efectivos. Puntualmente sobre eso empezamos hablando, empezamos discutiendo varias cosas y llegamos a 4 conclusiones. La primera es que la anticipación es clave, tanto para el B2C como para el B2B. Y cómo esa anticipación realmente puede generar espacios en los cuales, desde el punto de vista de la cobranza, desde el punto de vista de la cartera, no permitamos que los clientes lleguen hasta los límites y lleguen hasta esos puntos. Inclusive hablamos, como tú bien lo decías desde la data, cómo se pueden generar modelos que sean lo suficientemente dinámicos que cambien lo que está pasando hoy. Y cuando hablamos de qué pasa hoy es, yo tengo un modelo que me dice 30, 60, 90, 120, 180, pero realmente en este momento el mundo es tan dinámico, la data es tan dinámica, la volumetría de los datos es tan dinámico que esos modelos tienen que ser lo suficientemente flexibles y lo suficientemente dinámicos para que generen alertas a los 20 días, a los 12 días, a los 45 días. Me tienen que dar esa anticipación, me tienen que dar esas alertas y me tienen que generar esas dinámicas de choque y de cobranza, obviamente, para generar estrategias. El segundo punto que también tuvimos en cuenta es el monitoreo. ¿Qué tan importante es hacer un monitoreo de la data, de la información, del cliente, del comportamiento del cliente? Y en el B2B, desafortunadamente, hoy tenemos un limitante y es que no hay datos y no se pueden sacar datos de una forma mucho más fácil y mucho más sencilla. Yo creo que todos en este momento, o los que trabajan con el B2B, se darán cuenta que es muy difícil entender una empresa cuándo va a quebrarse. Si estamos viendo datos del 2023 y estamos a mitad del 2024, no vamos a saber cuándo se va a quebrar o cuándo va a entrar un momento de un cobro demasiado largo. Y ahí esa parte de monitoreo es un reto que hoy se tiene que enfrentar y que seguramente con el tiempo la información estará mucho más disponible y podremos tener un monitoreo para el tema del B2B. El tercer punto al que llegamos es cómo desde el apalancamiento tecnológico podemos hacer una individualización de la data. La data tiene que ser completamente individual. Entender que todos somos completamente diferentes y que todos nos comportamos de una forma completamente diferente es uno de los retos que hoy tenemos que enfrentar todos los que estamos tanto en la parte de tecnología como en la parte de cobranza, ya sea a través de un BPO, ya sea a través de una herramienta de marketing automation, ya sea a través de inteligencia artificial, ya sea de la forma que sea. Y esa parte de tener esa individualización y tener esos modelos individuales es un reto y es una de las estrategias que se tienen que plantear. Y por último, creo que algo que lo que concluimos todos es que los modelos de cobranza hoy o los modelos que están enfocados en la cartera y en la cobranza tienen que ser lo suficientemente personalizados. Ya tienes que entender que si prefieres comer o prefieres pagar, tienes que entender que tu cliente va a pasar por esa disyuntiva y el modelo tiene que ser lo suficientemente personalizado para que la persona sienta o el B2B sienta que lo entiendes, que sabes para dónde vas, que sabes por qué está pasando por ese dolor y que sienta realmente que hay una conexión entre tú y el problema que le está pasando a él. Esas fueron las 4 conclusiones que tuvimos en nuestra mesa. Muchas gracias también por el tiempo y espero que las conclusiones les hayan servido también para muchas ideas. Bueno, un aplauso para todos, por favor.
Muchísimas gracias. Vamos entonces a finalizar nuestro evento con los líderes de las mesas 7, 8 y 9 para que nos acompañen acá adelante, por favor. Gracias. Siete, acá. Puedes sentar aquí de primero. Con una... Perfecto. Perfecto, claro que sí. Les doy el micrófono a ustedes. 9, perfecto. Listo, recuerden entonces la dinámica, máximo 5 minutos por mesa, el nombre, el cargo de la empresa de la que vienen y la temática de la mesa. Adelante con la mesa número 7. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marlon Quintero, soy abogado de procesos concursales del Banco Comercial Adevilles, en especial de sociedades que son admitidas a la ley 1116. El tema de nosotros, o el tema básico era procesos de reestructuración versus procesos de insolvencia y las nuevas tendencias o temáticas. Lo enfocamos desde un punto de vista, desde el inicio del desembolso del crédito. Más que lo jurídico es darle una solución o un enfoque desde el punto de vista comercial al momento que las áreas encargadas, especializadas, pues tienen una visión muy de forma y están dejando de lado el fondo, que es lo más importante. Prácticamente pues se está haciendo desembolsos de crédito para no llegar a estas instancias de insolvencia, considerando pues obviamente desde cada entidad financiera que tiene su enfoque diferente, pero que a la vuelta de la esquina va a ser la misma misión, el mismo objetivo. Y consiste básicamente en lo siguiente, que al momento de hacer ese desembolso del crédito, pues los documentos no están siendo analizados como deberían ser. Ejemplo, ¿cómo es un análisis de un certificado de existencia y representación legal, pues donde se puede evidenciar o se puede describir cómo está compuesta esa sociedad, quiénes son los accionistas, quién es el representante legal? Porque de ahí parte un buen, por así decirlo, se me olvida la palabra técnica, un buen, que no tenga tanta deterioro ese crédito al momento del desembolso. Solamente nos estamos limitando en el goodwill, en el nombre de esa sociedad, y no estamos yendo más allá. Entonces, cuando se hace esa valoración, ese estudio solamente está enfocado al cumplimiento de metas de cada área comercial. Y en la Cámara de Comercio es un documento, pues, es un insumo que donde podemos extraer mucha información, bien sea en que se deniegue ese crédito o bien sea que se dé un voto positivo. Una vez se hace ese desembolso de ese crédito, y lo que hablamos en la mesa, no se está haciendo un estudio riguroso. Ya al momento de que se hace ese desembolso del crédito y llegamos a un acuerdo privado, a un acuerdo de reestructuración, los bancos también, en este caso la entidad que represento, la entidad de financieras, así como hay un mandato o hay una exigencia por parte de los deudores y sus asesores, hemos notado que se están imponiendo acuerdos sin ninguna clase de exigencia. Y aquí no estamos yendo solamente a aquellas personas que se están obligando en nombre propio, sino también a las diferentes, digamos, accionistas que componen esa sociedad. Entonces, cuando hay un acuerdo privado, se está notando que el flujo de caja o el desempeño de la sociedad solamente está encomendado por aquellos accionistas, por así decirlo, que tienen mucho porcentaje accionario en esa sociedad. Ahora hablábamos con el doctor Samper, venga, ¿por qué no se exige una junta independiente que al momento de que se suscriba un acuerdo privado, pues se logre obtener 2 personas o una persona que, si bien es cierto, hacen parte de la junta directiva, pero sus intereses están enfocados más que todo en la vigilancia y control de esas sociedades? Eso en el acuerdo privado.
Si una vez agotamos ese desembolso de crédito, ese acuerdo privado, y nos vemos abocados a un proceso de ley 1116, y como se habló hace una hora en el panel del doctor Mauricio, de la firma de abogados, pues se estaba acogiendo solamente a que el escenario era no llegar a esa ley 1116, sino que hacer un acuerdo privado donde se mencionaba que tiene que ser una dupla tanto en lo financiero como en lo jurídico, porque no solamente se puede trabajar desde el punto jurídico y dejar a un lado la parte financiera, y así viceversa. Es asesorar, pero asesorar con los insumos reales que está la sociedad, y no solamente hacer un estudio solamente con que la sociedad logre ganar unos años o unos meses con el objeto de poder, digamos, apalancar por un cierto periodo determinado, evitar el escenario de una futura liquidación judicial. Por último, también tocamos el tema de las garantías que se constituyen previamente, conjuntamente con el crédito, cuando una sociedad se va a un proceso de insolvencia. Nos hacíamos esta pregunta: si bien es cierto, contamos con la ley de garantías mobiliarias y sus decretos reglamentarios, pues todavía existe un vacío jurídico. Un vacío jurídico pues que lamentablemente todavía el legislador no lo ha podido subsanar, y los acreedores que tienen esa garantía independiente, que tienen un derecho adquirido, valga la redundancia, no es una garantía que a futuro, que esa sociedad se vaya a una liquidación judicial, pues vaya a tener la recuperación del 100% de la deuda, en virtud pues que si hay unos acreedores con mejor derecho, pues estos ese bien se va a convertir en prenda general de los acreedores. Ya para terminar es la invitación, pues aquí me vuelvo al comienzo, a hacer un estudio, un análisis profundo de cada desembolso, de cada crédito, en cualquier naturaleza. Pues de eso depende, digamos, el éxito de la recuperación de cada entidad financiera. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Medina, trabajo para Pelican Colombia, que pertenece a Hamelin Group. Para que me entiendan rápidamente, una de las marcas es Pelican, otra Oxford, otra Elsa, Herlis. Herlis es Toto a nivel global, y Pelican pues todos los elementos de escritura escolares. Y todo lo demás, soy el gerente de la planta en Colombia. La temática de la mesa era el viaje del cliente interno, alineación entre los equipos del ciclo de negocio, cuentas, producción, ventas, cobranza, crédito, para agilizar el flujo. Entonces digamos que para mí fue interesante porque yo hago parte de operaciones, de la dirección técnica, y todos pues estaban en el área de finanzas o cobranzas, ¿de acuerdo? Entonces arrancamos por esa parte, y la primera percepción del grupo es que todos estaban pensando en sus metas, en su área, ¿sí? Y en el cliente externo. El cliente externo es que el activo, una frase que me llevo, el activo tóxico. El activo tóxico, ya sea un bien que está ahí parqueado y debo recuperar o poner a producir, o moverlo, recuperar algo que está en el inventario igual y que no se mueve, o una cartera que no se ha cobrado, no se ha podido contactar y todo lo demás, y son activos tóxicos. Pero las áreas estaban pensando en sus metas, ¿sí? Como hago parte del staff del grupo, entonces uno está pensando en los objetivos, y los objetivos son de largo plazo, de mediano plazo, y las metas son las que ayudan a cumplir esos objetivos. Entonces buscábamos, ok, esas son las estrategias para trabajar con su cliente externo, pero su cliente interno, ¿sí? ¿Cómo hacemos para trabajar con el cliente interno? Y ahí ya hacían una de las propuestas de la mesa, y era comunicación al interno de la organización. Y esa comunicación termina traducida en que se desconoce, cuando se desarrolla un producto, un bien o servicio, cuál es el impacto en toda la cadena, ¿sí? Yo tengo que cobrar, tengo que recuperar, pero si vamos a hacer algo así, pues sentémonos todos, y de cada área estratégica alguien que entienda y que le aporte al equipo y al grupo y le explique cuál va a ser el impacto final de mi parte en toda esa cadena para poder cerrar el ciclo,
para poder cumplir los objetivos de la organización. Entonces será esa parte de comunicación y poder entender cómo impacta, ¿sí?, el resultado o la meta de mi área o la meta de cobranza o de recuperación de cartera en el EBIT de la compañía, en el flujo de caja libre, en el EBITDA, en el indicador estratégico que se tenga, pero que yo sepa, ¿sí?, que si hago parte del área de ventas, si dejo de vender un peso, ¿cuánto impacta a los objetivos de la organización? Si dejo de recuperar un peso, ¿cuánto es el impacto en los objetivos de la organización? Cuando muchas veces los equipos de trabajo de cartera salen a recuperar dinero o una cartera, piensan en el número. Me debe 500 millones de pesos. Y como decían en la mesa, la negociación dice, tengo 100 ya, recupero 100. ¿Sí? Entonces cumplí un objetivo, recuperé algo y alguien ya decía, entonces generemos estrategias para ese cliente externo y beneficiar más nuestro cliente interno. Entonces hay que ser amable con el cliente. Ya los temas de esos procesos rudos de cobranza ya creo y considero que desaparecieron. Ustedes que trabajan en esas áreas creo que lo conocen mucho más que yo. Dicen ahí, esa parte ya desapareció. Necesitamos facilitarle la tarea al cliente externo. Y facilitarle la tarea es darle herramientas, aunque pareciera ilógico, darle herramientas para que me ayude a recuperar la mayor cantidad de dinero. En vez de recuperar 100 de una negociación de 500, ¿qué pasa si yo recupero 100 cada mes? ¿Sí? Hasta llegar a los 500 o 100 o 50, y cómo afecta los resultados de la organización. Pero para eso se necesita comunicación dentro de las organizaciones, poder planear el negocio bien desde el inicio y que cada uno en la cadena de valor pueda entender no cuál es su aporte, sino cuál es el impacto en el desempeño, que es muy diferente. Yo puedo saber cuánto puedo estar aportando, pero la relación costo-beneficio o actividad-impacto puede ser nula. ¿Sí? Puedo hacer mucho y no se hace nada. ¿Sí? Entonces es poder en toda la cadena entender cuando se desarrolla algo o se requiere alguna actividad, cuál va a ser el impacto final. Finalmente, todos coincidíamos en que en la parte de cartera, en esa parte final que se trae nuevamente el dinero de la organización, pues es más fácil hoy en día facilitar nuevamente, le reitero, ¿sí?, al cliente, aunque parezca ilógico, cómo devolver los recursos que en algún momento le aportamos para continuar con esa relación comercial beneficiosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a tu mesa. Continuamos con el representante de la mesa 9. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Quiroz, soy consultor y creador del modelo Cero Quejas y algunos modelos de neurocobranzas. En nuestra mesa tuvimos un diálogo acerca de lecciones aprendidas, liderazgo y productividad. Todo lo que hemos mencionado durante el evento y en los paneles habla de cómo integrar, cómo ser más productivos, cómo mejorar la rentabilidad y, claro, ese es el reto de todas las organizaciones. Entonces, una de las preguntas que hacíamos en la mesa es la siguiente: ¿cuál es el modelo de liderazgo en tu área de recuperación? Y algunos dijeron, ¿cómo así? ¿Debo tener un modelo de liderazgo? Sí, claro. Debe haber un modelo de liderazgo en tu organización, debe haber un modelo de liderazgo en el área de recuperación. Y una de las herramientas que vimos para brindarle al grupo fue el formato STAR de lecciones aprendidas. Brevemente, les cuento la historia de este formato, que básicamente usted lo puede googlear. Usted pone formato STAR y ahí le aparece. En las fuerzas militares americanas, y aquí seguimos el modelo, cada vez que hay una operación militar, se debe documentar esa operación, haya o no bajas. Por fortuna nosotros no estamos tan en ese mundo, porque si me pagó o no pagó, quizás no se muere, pero allá el riesgo es mayor. En nuestro mundo, los incidentes o accidentes es que la persona, bueno, o quebró o se quedó insolvente, pero no es tan grave como la pérdida de la vida. Entonces, el cambio que les quiero dejar como análisis es, en esas operaciones militares, se documenta las buenas prácticas y los errores comunes. Y es el reto y la invitación para todos. Invitarlos a que documentemos las cosas que hicimos bien, pensando en lo que tú mencionabas de ese cliente interno.
esa persona que hizo bien, por ejemplo en nuestra mesa alguien dijo, mire, algo que yo hice bien en mi compañía fue aumentar 13 puntos la rentabilidad de mi organización el año pasado. ¡Wow! ¿Cómo no van a documentar y socializar esa buena experiencia? Entonces, también la compañía, después de documentar buenas experiencias, ya el equipo genera un mayor nivel de madurez y pueden documentar también los errores comunes. A nadie le gusta decir cuál fue la embarrada que hizo, pero eso es un equipo maduro, decir, mire, yo con este error hice perder 4 o 5 puntos de rentabilidad a la compañía, pero la compañía ya aprendió cómo no volver a caer en ese error y es muy valioso. Entonces, los invito a que documenten y socialicen tanto las buenas prácticas como los errores comunes dentro del marco de un modelo de liderazgo y orientado a los objetivos de la organización y no tanto a una meta específica, sino los objetivos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Un último aporte por acá, un último y corto aporte. Un cierre. Gracias, así es. gracias. Un cierre. Estábamos con Marlon en la misma mesa, en la mesa 7, y yo les decía, mire, hay una experiencia de la que vivimos en el año 1999. Tuvimos una crisis financiera. Quienes estábamos en los bancos y nos retiramos de los bancos, aprendimos de esa crisis financiera, uno, que como banqueros sobreendeudamos a nuestros clientes. Dos, que como banqueros no supimos leer los estados financieros. Leíamos de forma horizontal los balances, pero no trabajamos el flujo de caja, menos la capacidad de pago. De eso aprendió Colombia, aprendió la superintendencia, se empezó a trabajar una serie de circulares, nace la ley 550, empiezan la gente a ir a ley 550, ahora ya se llama ley 1116, y cuando llegaba uno a la ley 550 como promotor y miraba los acuerdos y miraba por qué se habían acogido a esta ley, uno concluía fácilmente que faltaba gobernabilidad en las empresas. Las empresas estaban manejadas por el accionista, que a su vez era el gerente, el contador era el contador y el gerente financiero, la sobrina del gerente era la producción y así sucesivamente, y empresas de tamaño estoy hablando. Entonces, ¿dónde está el tema de gobierno? Hablábamos, esto debe nacer de la originación del crédito. Los comerciales en ese entonces teníamos la responsabilidad de colocar y de recoger. Después nace lo que se llama normalización de activos. Y le llegan a los de normalización de activos el chicharrón. Eso ya está quemado, ya está quemado. Aquí lo han dicho, la 1116, prórroga, salvaguardas, y eso se van a liquidaciones. La invitación es ese olfato desarrollado de esas personas de crédito, de esas personas de riesgo, de esos comerciales, vayan, visiten sus clientes, siéntense con ese gerente, con ese accionista. Preguntas sencillas, ¿cómo se toman las decisiones estratégicas? ¿Cómo trabajan ustedes el flujo de caja hacia adelante? Hablemos de caja, hablemos solamente de caja. Entonces, si está bien originado, no es garantía que se vaya a recuperar, pero sí debemos sentar en el tema de la Cámara de Comercio es quiénes componen la junta directiva. Esa junta directiva son independientes, están en la estrategia, están en el control, están en el seguimiento, son personas de carácter, quieren tener esa sostenibilidad de la empresa, o eso es una junta de papel, o ni siquiera tienen junta directiva, ahí hay un riesgo. Entonces yo creo que esa lectura debe darse y esas conversaciones hay que darlas. Esa es la reflexión que les dejaría. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.